El profesor va a explicar un poco sobre lo que es los temas que se tocan en el curso de temas de, así que esperemos que a todos nos quede claro. Ok, gracias por el pase a Valerie. Eh, ¿Qué tal? Veo que algunos ya han sido mis alumnos ahora. Un poquito para comentarles, creo que está quedando grabada esta reunión, ¿no, Valerie? ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, Correcto. profesor, se escucha Sí. bien. Ok, listo. Entonces vamos a proceder. Eh, bueno, el curso que yo dicto en la especialidad de mecatrónica es temas de, por ahora, ¿no? Les comento ya para aquellos que han sido mis alumnos. Probablemente en el segundo semestre de este año esté abriendo otro curso electivo con temas un poco diferentes, complementarios a lo que hacemos en arquitectura, un poco de ciencias del diseño, patrones de diseño, programación concurrente, programación reactiva, etcétera, pero ya enfocado a proyectos mecatrónicos, pero eso es algo que se va a venir ya en otro curso posterior, ¿no? Este primer curso de aquí es el que queremos hacer, digamos, un poquito de historia primero para partir, ¿ya? ¿Cómo nace el curso y por qué la necesidad del curso? Yo soy llamado el 2018 a la Universidad Católica, yo soy ingeniero informático de profesión también de la Católica, pero yo egresé pues en el año 2008, ya hace bastante tiempo, cuando recién iniciaba la primera promoción, me parece, al año siguiente o ese año, de ingeniería mecatrónica, ¿no? Yo ya tengo más de 15 años, por lo menos, en el mercado laboral, y aparte 12 años de estudio en la Universidad de Melbourne, en Australia, donde hice mi maestría, y tengo una segunda maestría en gestión pública aquí en Perú, en ESAM, ¿no? Entonces, yo soy un informático que me he dedicado mucho a proyectos tecnológicos enfocados a la sociedad, a la ciudadanía, al desarrollo del país. En mi experiencia laboral he trabajado en SUNAT, he trabajado en OEFA como arquitecto de tecnologías, que es básicamente lo que va alineado mucho con los proyectos que vemos aquí en la carrera, por ejemplo, sensores, sistemas de medición de calidad del aire, del agua, del suelo, del sonido. Tengo por ahí unas tesis con algunos alumnos bastante interesantes y digamos que es la parte que más me ha acercado a mecatrónica y el motivo por el cual me uní acá a la plana docente. Entonces, en el 2018 se me convoca para armar un curso, digamos, que tenga un enfoque diferente a los cursos de programación, ¿no? La mayoría de los alumnos cuando llegan a este curso, casi todos me han dicho, profesor, yo ya programo, he llevado mi curso de LP, lenguajes de programación. Eh, Sin embargo, gran mayoría de los alumnos desconoce el tema de arquitectura tecnológica, arquitectura de soluciones, arquitectura de software, básicamente, ¿no? Entonces, hay que pensar el curso como un curso complementario a la carrera, porque el curso tiene como tres patitas, ¿no? Una patita mecánica, una patita electrónica y una patita informática. La patita mecánica y electrónica ustedes la tienen muy bien, digamos, cimentada. Bastante rigurosa la formación en la universidad, muy buenos profesores en esa línea, digamos, no ha habido problema. Es más, la carrera, como ustedes saben, nace justamente de mecánica y tiene un fuerte componente electrónico por los profesores que hay dentro de la especialidad. En la parte informática, lo que se les está brindando es un curso de lenguaje de programación, no sé si algún curso adicional más, pero lo que venimos a hacer con este curso es a complementar esa patita que falta, digamos, de tecnologías de información, de la parte informática, básicamente. Entonces, cuando pensamos en sistemas mecatrónicos, robots, brazos, wearables, sistemas de medición con sensores, actuadores, etcétera, todos ellos generan datos, data, ¿no? Sensado. Generan datos constante o pueden ser con un ritmo de 1 minuto, 5 minutos, dependiendo del sistema. O ráfagas de datos que van, no sé, pues 10 datos, 20 datos por segundo. Dependiendo de los requerimientos, como los que acabo de poner, vas a tener que elaborar una arquitectura u otra arquitectura. ¿Ya? ¿Y a qué nos referimos exactamente, profesor, con elaborar una arquitectura? Yo siempre en las primeras clases explico lo siguiente. Si uno quiere construir, por ejemplo, un edificio, imaginemos que ustedes tengan, no sé, un fondo de inversión y les dicen construir un edificio de 20 pisos en la ciudad de Lima, con 8 sótanos hacia abajo, con helipuerto arriba, etcétera. A nadie se le va a ocurrir iniciar ese proyecto comprando los materiales de construcción sin antes tener los planos,
los diseños, ¿no? Creo que estoy diciendo algo bastante lógico, ¿no? Entonces, cuando iniciamos un proyecto tan grande, primero contratamos un arquitecto de la industria de la construcción que me hará bonito, así, ¿no? El diseño a alto nivel, grandes componentes de ese edificio de 20 pisos con 8 sótanos, helipuerto y otros requerimientos más, 4 sensores, no lo sé. Se van definiendo los requerimientos. El arquitecto, digamos, que define en abstracto, porque es una abstracción, el diseño final, cómo va a quedar todo, y define grandes componentes. Luego de ello, cuando ya tienes los planos de arquitectura, que seguramente lo presentas a la municipalidad y la municipalidad lo aprueba, ya contratas tu constructor. Y tu constructora te trae ingenieros civiles o un ingeniero de obra y te trae obreros, ¿cierto? Entonces ya comienzas a proyectar, comienzas a hacer un proyecto. Necesito tal constructora, tal especialista, ingeniero civil, jefe de proyectos, obreros, maestro de obra, tengo que comprar materiales, etcétera, etcétera, y proceder a hacer otro diseño, un diseño adicional al que hizo el arquitecto. Recuerda que el arquitecto vio todo a alto nivel. Ahora requieres un diseño detallado, ¿no? ¿Por dónde va a pasar los tubos de agua? ¿Por dónde van a pasar los tubos para el sistema eléctrico? ¿Por dónde va a fluir el desagüe? ¿Por dónde va a pasar la red de telecomunicaciones, el gas natural? ¿Cierto? El ingeniero también va a tener que comprar materiales, hacer sus costos. ¿Cuánto cuesta a precio de mercado hoy día el cemento, los fierros, ladrillos, etcétera? Y una vez que ya tiene este ingeniero civil el diseño detallado, recién se lo pasa al maestro de obra que ya con el equipo, con los obreros, comienzan, una vez comprado los materiales, la construcción. Pero no es que el maestro de obra o el obrero hagan los diseños. Los diseños han sido el detallado por un ingeniero civil y el abstracto, el de más alto nivel, por un arquitecto. Ese es el orden, ¿cierto? El orden que debería ser, digamos, la industria formal, el orden donde aplicamos ingeniería. Pero ¿qué pasa en el Perú, por ejemplo? ¿No? En el Perú muchas veces, o el 80% más o menos de las viviendas de las personas no siguen ese proceso. El 80% de las construcciones se ha hecho solamente con el maestro de obra y basado en su experiencia, que seguramente en muchos casos serán excelentes construcciones, pero no hay garantía de ello. No hay un arquitecto que firmó el plano, no hay un ingeniero que firmó los planos detallados, autorizó obra, etcétera, ¿no? Entonces, en el mundo del software, tú para tus proyectos personales, para tus proyectos académicos, tu tesis, si quieres, podrías omitir la arquitectura, si quieres. Como es un proyecto de baja escala, digamos, no van a ser tan rigurosos. Pero cuando ya salgas al mercado laboral y trabajes en una gran industria, en una corporación, en una transnacional, no sé, una empresa grande, muy, muy grande, o trabajes en entidades públicas, del sector público, en el Estado, ahí sí te van a pedir arquitecturas. Es más, cuando vayas a trabajar, no sé, SUNAT, por ejemplo, son 13.000 empleados a nivel nacional, de los cuales 600 son del área de tecnologías de información, 600. Y a ti te nombran arquitecto de software, arquitecto de tecnología para ver ciertos proyectos, tú vas a tener que tener la capacidad de coordinar con todos ellos. Y ahí vas a tener que hacer diseño a alto nivel, vas a tener que hacer diseño a bajo nivel si es que lo haces tú o lo hace un ingeniero de software. Entonces, en el mundo del software pasa lo mismo. Tenemos que tener nuestro arquitecto que diseñe los grandes componentes. Luego de eso, pasamos estos planos a un diseñador de software, que por lo general lo hace un ingeniero de software. Y luego, ¿quién contratamos? A un líder técnico que va a dirigir a los programadores. El líder técnico con los programadores son los que programan y construyen el software. Eso, señores, es la vida real. Es como opera la industria. Entonces, si tú has estudiado ingeniería en la Católica, digamos que tus primeros años de experiencia laboral sí deberías enfocarlos en programación. Claro, tienes que aprender a programar, saber hacer eso. Pero tu objetivo como ingeniero no debería ser quedarte a trabajar 30 años de programador. No, no, no. Tu objetivo inicial debería ser ser líder técnico, luego subir a diseñador de software y seguir subiendo
hasta lograr un puesto de arquitectura. Y si ya, digamos, te cansaste de la arquitectura, gestor de proyectos, gerente de tecnología, etcétera, gestor tecnológico. Pero es, digamos, la evolución. Entonces, lo que te brinda a ti la universidad es básicamente un curso de programación. Está bien, tienes que programar, etcétera. Pero este curso, temas de, te brinda conocimientos de formación de arquitectura. ¿Ya? Porque la parte del software, la parte tecnológica, desde el punto de vista de un mecatrónico, muchas veces lo ve así. Hago mi diseño, etcétera. Ah, y lanzo a mi laptop o lanzo a mi servidor tal, y ahí ya guardan una base de datos. No, no es eso. En realidad hay toda una arquitectura detrás. Y ahora te lo voy a presentar ya, habiendo dado este preámbulo, que a mí siempre me gusta dar para que se pueda entender el curso. Como ven, si ustedes revisan el sílabo que está a disposición, curso contiene estos temas: arquitectura de tecnologías, patrones de software a nivel de arquitectura. Vamos a hablar de APIs, cómo se comunican los diversos sistemas, microservicios, que es un patrón de arquitectura, diseño mediante una metodología, que es ADD, que puede servir mucho para aquellos que desarrollan su tesis. Un poco de Big Data, en verano no se pudo tocar mucho, tema de tiempo muy ajustado, pero en el curso regular se toca más, se toca a profundidad. Computación en la nube, conceptos básicos, obviamente no es un curso de computación en la nube completo, pero la parte de los laboratorios es muy completo a nivel de computación en la nube. Ya, entonces, ¿qué sucede un poquito para entender la malla curricular? Inicia hablando de arquitecturas, generalidades, etcétera, pero hay dos componentes importantes del curso. Uno, los patrones. ¿Y qué es un patrón? Un patrón es una buena práctica de ingeniería que la solemos utilizar para resolver problemas conocidos o recurrentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, los bancos pueden tener un problema X de disponibilidad. Se paran cayendo, los usuarios no tienen acceso, etc. Entonces, una manera de poder resolver eso es colocar tres nodos host y un balanceador de carga y los tres trabajando en paralelo. Uno falla, los otros dos siguen trabajando. ¿Eso podría ser un patrón? Sí, podría ser un patrón, es una repetición, porque le puedo aplicar al banco A, al banco B, al banco C, al banco D. Entonces, en el mundo de las arquitecturas no solemos reinventar la rueda. Lo que solemos utilizar son patrones ya conocidos. Existen una gran gama de patrones, de estilos arquitecturales, que es el sinónimo que se usa en patrones. Microservicios es un estilo arquitectural, SOA es un microservicio arquitectural, microkernel es un patrón de arquitectura, acá patrones de arquitecturas en capas, monolíticos, etcétera, etcétera. Y solo para recalcar, lo que ustedes han aprendido en sus cursos de programación han sido patrones, el patrón de arquitectura monolítica. Mono viene de uno, lítico viene de pieza, una arquitectura de una sola pieza. Pero en los laboratorios y en el curso se desarrollan arquitecturas en la nube, perdón, hasta distribuidas, separadas. Puedes trabajarlas en diferentes nodos, que es como en realidad se trabaja en la vida real, ¿no? Ahora, se enseña, se dedica una parte importante a microservicios porque hoy en día es lo que marca la industria. Yo trabajo, por ejemplo, en el Banco Central, viendo sistemas de pagos, estoy a cargo de, soy product manager de una nueva infraestructura de pagos digitales que va a entrar al Perú en los siguientes 2 años, el equivalente a Visa, Mastercard, pero desde el sector público. Entonces, ¿no? Toda la industria de pagos, Yape, Plin, Visa, Mastercard, etcétera, todos ellos trabajan con arquitecturas de microservicios, motivo por el cual, de todas maneras, tenemos que enseñar al menos 2, 3 sesiones de microservicios. No podemos omitir eso. Ya, ok, ahorita lo termino, no te preocupes. Lo voy a acabar rápido. ¿Quién? Vale, ok, no te preocupes. Entonces, dicho eso, también tienen una parte de Machine Learning, Deep Learning, pero más a nivel de laboratorio. Ya se suelen habilitar algunos servicios de SageMaker de manera muy controlada, porque la verdad la facturación es un poco cara en la nube, pero nada, eso. Y en el capítulo 5, que es la parte esencial, lo que vemos es una metodología, es un ADD. ADD es un proceso de diseño de software que nos permite a nosotros realizar arquitecturas de manera controlada, digamos, aplicando ingeniería. Es un proceso iterativo de 7 pasos. A nivel personal me gusta mucho aplicar ADD. Tengo ya creo que 4 o 5 tesistas que les ha ido muy bien aplicando ADD y nada, funciona mucho para aquellos que están realizando su tesis. ¿Ya? A ver.
Algunos resultados que ustedes podrían obtener, estoy en proceso con algunos alumnos, es, por ejemplo, publicaciones de artículos, ¿no? Lado izquierdo tenemos uno de contaminación acústica, al lado derecho tenemos uno de monitoreo de tuberías de gas natural. Ambos han sido mis tesistas, básicamente. ¿Y a qué me refiero con arquitectura, profesor? ¿Qué hacemos en el curso? Bueno, hacemos los diagramas que vemos ahí abajo. Esos diagramas que vemos ahí abajo con, digamos, ciertos componentes de diferentes colores, ¿no? Amarillo, naranja, verde, etcétera. Cada uno de ellos son servicios o componentes, como lo queramos llamar. Igual al lado derecho en el diagrama, ¿no? En ambos diagramas. Eso es finalmente un diagrama de arquitectura. Eso es una vista arquitectural. Eso es lo que deberíamos lograr. Entonces, cuando haces tu proyecto de software o tu tesis o tu proyecto, digamos, grande de mecatrónica, no solamente debes pensar en la parte física, que lo haces muy bien, sino también en la parte ciber o en la parte cloud o en la parte de software, que es lo que te estoy mostrando en pantalla. Además, al aprender a hacer estas metodologías que enseñamos en el curso, podrían tranquilamente a partir de su tesis publicar artículos en conferencias o revistas, como es el ejemplo que hemos presentado en pantalla. En realidad ya tengo muchos más artículos y otros más en camino que se vienen, ¿no? Ese es uno de los resultados palpables, digamos, que se tiene del curso en ese sentido. Apoyamos mucho. ¿Y a qué nos referimos con arquitectura? Ya ahondando un poco. Van a tener la capacidad, por ejemplo, de implementar arquitecturas de referencia como la que estamos viendo acá en pantalla. Por ejemplo, es telemetría, que es conocido para ustedes, para un hogar conectado. Miren ustedes rápidamente, al lado izquierdo tenemos dispositivos físicos, ¿no? Un símbolo de una tetera, una cámara, un termómetro, etcétera. Eso es el mundo físico, que ustedes conocen, básicamente. Pero ese mundo físico se tiene que conectar con el cuadrado de la derecha, que dice en la parte superior AWS Clouds acá, ¿cierto? Entonces, todo este AWS Clouds, todo este cuadrado y todo lo que tiene adentro, es la plataforma en la nube, es la arquitectura que tenemos que diseñar. Pero para conectar el mundo físico con el mundo cloud, necesitamos esta línea que está acá en número uno. Y esa es la conexión que se hace mediante un protocolo de comunicaciones, como MQTT, por ejemplo, que es un protocolo orientado a Internet de las cosas, ¿ya? Y por el lado derecho tenemos la figura de un computador, un celular, personas. Entonces, ellos son las interfaces gráficas de usuario. Cómo el usuario va a visualizar los datos, va a tener control sobre las funcionalidades del software que estoy desarrollando, etcétera. Entonces, esos se conectan a Amazon API Gateway, a Lambdas, a bases de datos, a sistemas de mensajería como Amazon Simple Notification Service, a QuickSight que permite hacer reportes, entre otros. Este es un ejemplo nada más de lo que es una arquitectura de referencia. Lo que hacemos en el curso es, se les pide a ustedes, investiguen arquitectura de referencia, pero la arquitectura de referencia es eso, una referencia, no es tu arquitectura final. Tu arquitectura final va a venir de acuerdo a tus requerimientos que ustedes tengan, y esta arquitectura que sirve como punto de partida es modificada. Puede agregarse componentes, retirarse componentes, modificar una línea, la otra, etcétera. Pero no necesariamente esta es tu arquitectura final. ¿Y cómo hago esa modificación, profesor? En base a tus requerimientos y atributos de calidad y aplicando la metodología ADD. Más o menos, eso es lo que vemos en el curso. El curso es bastante intenso, ¿por qué? Porque, bueno, clases, sábados van a ser de 8 a 10, clases teóricas conmigo, con mi persona, y los laboratorios son de 11 de la mañana a 1 p.m., ¿no? O sea, como que hay una hora de hueco ahí para descansar un poco. Tenemos laboratorios todas las semanas, más o menos 13, 14 laboratorios programados en el ciclo, que son, digamos, laboratorios dirigidos, no es que los vamos a evaluar ahí mismo, sino que básicamente el JP tiene que ejecutar el laboratorio, le tiene que salir y va a quedar grabado, y habrán algunas pruebas de salida que se toman en los 10 últimos minutos finales para evaluar, bueno, asistencia y comprensión de la sesión de laboratorio, básicamente para ellos. Sin embargo, sí hay laboratorios calificados que se dejan en el ciclo, que son 4, ahora lo vamos a explicar. Ya, en primer lugar, vamos a hablar del trabajo grupal. El curso es bastante práctico, contiene un trabajo grupal ya clásico que se hace en este curso. En grupos de a dos integrantes tienen que proponer un tema. Yo no les voy a dar el tema, ustedes tienen libertad de elegir el tema. Ya, ustedes pueden elegir, digamos, un tema de salud. Hemos tenido en el pasado, por ejemplo, sistemas para monitorear grietas en puentes, ahora que pasó esta noticia hace poco, ¿no? De un puente que se cayó. Fue un grupo hace un año, ¿no?
sucedió esto, dijo, voy a hacer un sistema con ciertos sensores para monitorear grietas en puentes ante posibles caídas y la data va a ser llevada a la nube para hacer análisis de datos. Ok, listo, solución. Otro tipo de proyecto que se vio también ya en el último año al menos es, por ejemplo, monitoreo de mascotas en el hogar, ¿no? Colocan sistemas de cámaras, sensores, wearables, etcétera, incluso manejan la voz con con su solución y pueden controlar a su gato, su perro que se encuentra en casa, ¿no? Es, proyectos bastante interesantes. Otros temas para la industria agrícola, por ejemplo, monitoreo con drones de campos agrícolas y procesamiento de imágenes. Hay alumnos que han hecho ese tipo de proyectos. No nos cerramos a ninguna industria. Estamos bastante abiertos. Ustedes eligen si es salud, minería, tema ambiental, seguridad ciudadana, industria como tal, etcétera. Lo que sí se pide es que tenga componente físico. O sea, tiene que tener un brazo robótico, un dron, un sensor, una caja, algo físico con electrónico tiene que tener. Ese es el requisito. Y orientado a IoT, ¿no? Y nosotros le brindamos obviamente la plataforma cloud para que puedan trabajar y presentar su proyecto final. Van a tener las facilidades en ese sentido. Entonces, el proyecto es abierto, tema abierto que los alumnos eligen. En los laboratorios, como les dije, bueno, hay un error, son los días sábados, perdón, van a constar de 4 laboratorios calificados en el ciclo. Es decir, por ejemplo, hoy día te libero el laboratorio calificado y tienes una semana al menos para poder desarrollarlo. ¿Ya? Somos bastante, digamos, flexibles porque en la vida real tu jefe no te va a dar una hora para resolver un problema, te van a dar un cronograma, una semana, un mes, etcétera. Nosotros damos acá 4 laboratorios calificados, sin embargo, muchos de los laboratorios no van a ir, de estos 4, no van a ir sobre 20 puntos, ya irán sobre 16, sobre 14, dependiendo. ¿Por qué? Porque los puntos, ciertos puntos se van a ir adelantando en cada una de las sesiones de laboratorios dirigidos. Ya, entonces el primer laboratorio, pongamos, se libera en la semana 4, ya hubieron 5 puntos que se adelantaron o 4 puntos que se adelantaron de los primeros laboratorios, ¿no? Del 1 al 3, por ejemplo, por citar un ejemplo. ¿Ya? El sistema de evaluación es el siguiente: prácticas tipo B, las 4 laboratorios que les mencionaba. Hay 2 tareas académicas, que básicamente es más o menos en la mitad del ciclo, presentación del avance del trabajo grupal alrededor de los exámenes parciales. El curso no tiene examen parcial, lo que tiene es tarea académica 1, donde se evalúa cierto avance de ese trabajo grupal, y la tarea académica 2 al final del ciclo, donde evalúo que la propuesta que ustedes propusieron para el trabajo final haya sido implementada y el software en la nube esté funcionando. ¿Ya? Esas son las 2 tareas académicas. Y hay un examen final, final del ciclo, que básicamente es aplicar el proceso ADD a cierto caso que yo les libero, pues el caso puede durar 2, 3 hojas, puede tener, perdón, 2, 3 hojas, y les doy 3 días para que puedan desarrollarlo. Es individual, básicamente. ¿Y por qué trabajo así? Me gusta trabajar con exámenes tipo C, porque en la vida real también te van a trabajar así, ¿no? En la vida real tu jefe no te va a dar 1 hora, 2 horas para resolver un problema, ¿no? Vas a tener un cronograma, vuelvo a repetir, motivo por el cual yo doy 3 días para resolver el examen final. Es un caso y es individual, no hay 2 respuestas iguales, no es para marcar. ¿Ya? Es un casito en ese sentido. Listo, bueno, los laboratorios 4 están por definir. Esto, como mencionaba, el examen final es tipo C, ¿ya? Y 2 tareas académicas. No sé si creo que llegué a tiempo, Valeria. Sí, profesor, el tiempo fue adecuado. Muchas gracias. Ahora más bien vamos a pasar a la ronda de preguntas, que Sí. durará más o menos unos 10 minutos máximo. ¿Ya? Si hay preguntas, me lo dicen. Si no, Pueden levantar sus manos, chicos, por por favor. correo. Sea en orden. Ujú. Si no, por correo también me pueden contactar, Valeria. Disculpe, como dijo. Y si de repente ahorita no hay preguntas, y hay chicos que ven la grabación por correo, me pueden contactar. Mm, ya, sí, esa es una buena opción. En todo caso, si es que ahora no hay preguntas, me gustaría pedirles que manden por WhatsApp, tal vez a mí o a Giovanni. Entonces nosotros juntamos las preguntas y se las reenviamos al profesor para que, bueno.
comparta las respuestas. Hay una pregunta en el chat, lo voy a responder. Ok. Dice, profesor, disculpe, ¿qué herramienta se va a emplear en el desarrollo del curso? Varias. Iniciamos en los laboratorios con Java, usando Eclipse, que es un IDE de desarrollo, se lo instalan en su computadora, se descarga. Los primeros 4 laboratorios se trabajan de esa manera, full Java, para hacer arquitecturas monolíticas, servidor de aplicaciones. Luego de ello van a instalar unas herramientas para calidad de software, por ejemplo, para lo que es concurrencia y carga masiva, por ejemplo, ¿no? Pueden haber este dilema, te lo explico. Muchas veces nosotros desarrollamos un software, pero nos enfocamos mucho en la funcionalidad, pero no nos enfocamos, oye, ya, he desarrollado mi software, pero voy a tener 500 sensores instalados y los 500 van a mandar la data al mismo lugar, al mismo punto, a la misma API. Mi API va a soportar esa carga de 500 envíos o recepción de datos de manera simultánea. La única forma, dirías tú, que sepa yo que eso va a ocurrir es cuando ya tenga comprado los 500 sensores y voy a probar a ver qué pasa. Bueno, te comento que existen herramientas que te permiten simular ese escenario, simular que hay 500 tramas que llegan al mismo tiempo. Y esa herramienta es JMeter. Eso lo usamos en el tercer o cuarto laboratorio, si no me falla la memoria, que es para calidad de software. Ahí estás haciendo simulaciones de varios hilos para probar si tu arquitectura va a soportar 500, 1000, 2000, 10.000 envíos concurrentes, por ejemplo, ¿no? Eso es parte, es una herramienta. Otra herramienta que se usa es SonarQube para ver la calidad del código. O sea, tú puedes haber programado, funciona muy bonito, sí, pero sigue buenas prácticas de programación, tienes refactoring, aplicas patrones de diseño, tienes vulnerabilidades en materia de seguridad de ese código, no lo sabes. ¿Qué herramienta te ayuda? SonarQube, por ejemplo. Instalamos SonarQube, le das tu código fuente y la herramienta te escanea y te bota un reporte. Entonces te enseñamos a usarla y te enseñamos a analizar el reporte para que mejores tus proyectos de programación. Luego de ello vienen full laboratorios de AWS. Se les brinda una cuenta a cada uno de los alumnos, cada uno va a tener su propia cuenta y semana a semana se van viendo los diferentes servicios de AWS. Se programa con Lambda, Serverless, se programa API Gateways, base de datos DynamoDB, en mensajería por correo electrónico, SNS, eh, se programa los servicios de IoT, IoT Gateway, IoT Core, Rules, etcétera. Algo de reportería también se ve en esos servicios. eh, DevOps un poquito, también integración continua. Y finalmente, como les decía, los servicios más relacionados a Machine Learning, Deep Learning, ¿no? Esas serían básicamente un poquito respondiendo las herramientas. Te vamos a brindar una gama en realidad de herramientas para que puedas trabajar las tecnologías, digamos, con las que puedas trabajar. Los laboratorios son muy variados, van empezando desde lo básico, que son arquitecturas monolíticas, va bajando un poco a servidor de aplicaciones, va bajando luego a herramientas de prueba y luego hace un salto a la nube. Y en la nube exploramos una serie de servicios de AWS. Es decir, si tienes, y es creo que una pregunta que no me han soltado, pero me voy adelantando, profesor, ¿necesito saber programar mucho? No, no se requiere ese conocimiento, más con que hayas llevado el curso de programación que te da la universidad, el lenguaje de programación, más que suficiente. Aquí vas a aprender de cero muchas cosas y vas a entender que la arquitectura que hiciste en lenguaje de programación era una arquitectura monolítica. Seguramente el profesor no te la explicó, pero aquí la vas a entender ya de otra manera. Más que un nivel de programador, lo vas a entender a un nivel de arquitecto, ¿no? La idea es que al final tengan pensamiento de arquitecto y puedan solucionar o desarrollar proyectos de software desde el enfoque del arquitecto para hacer, digamos, soluciones más robustas. ¿Y cómo piensa un arquitecto antes que me olvide? Un arquitecto piensa en función de atributos de calidad. Por ejemplo, cuando ustedes les dejan un proyecto de software, lo que más se enfocan es que funcione, ¿no? Lo programan y tiene que funcionar, registrar, calcular, etc. Eso es la funcionalidad. La funcionalidad es un atributo de calidad, sí, tiene que funcionar el software. Pero los arquitectos, más que en la funcionalidad, nos enfocamos en los otros atributos. Por ejemplo, rendimiento. El sistema no debe demorar más de 2 segundos en responder. ¿Quién ve eso? ¿El programador? No, eso lo ve el arquitecto. El sistema tiene que garantizar un 99.9% de disponibilidad en el año. Es decir, máximo puede parar 1 hora y tantos minutos.
no puede parar más. Los demás momentos del año tiene que estar prendido ese software funcionando. O escalabilidad. Por ejemplo, si tengo mi software que funciona bien con 10 conexiones, si de la nada llegan 10.000 conexiones, paso de 10 a 10.000, mi software, mi plataforma no debería caerse. Eso es escalabilidad. Tengo que desarrollar una arquitectura que sea altamente escalable. Entonces, los arquitectos nos enfocamos en eso, básicamente en atributos de calidad. ¿Ya? A ver, primero la pregunta de Aníbal. Buenas tardes. ¿Las clases serán presenciales? No, las clases son virtuales. Tanto la clase teórica como la clase de los laboratorios, las sesiones de laboratorio. Siempre el curso ha sido desde su nacimiento virtual. Solo el primer ciclo creo que fue presencial, de ahí se virtualizó. La otra pregunta es, ¿no es necesario saber algún lenguaje de programación específico? No, vamos a partir de cero, de abajo. No es necesario conocer un lenguaje, ¿no? Se usa Java, en algunos casos vamos migrando a Python, etcétera. En el caso de la nube, que es serverless, es bastante flexible, como lo van a ver. Cuando tú eliges hacer serverless, dices, ah, voy a crear un servicio, voy a programarlo y te pone un combo box y dices Java, .NET, Python, C. Tú escoges y programas ese serverless. Es bastante flexible. Cuando lo vean, porque creo que todavía no tienen experiencias en la nube, van a ver que es muy dinámica esa parte, ¿no? Pero no necesitas experiencia fuerte programando, suficiente con haber llevado el curso de lenguaje de programación de la universidad. Sí, eso sería. Ujú. Y Valeria, creo que no hay más preguntas. Sí, me parece que capaz ya son todas las preguntas. Ujú. Ya, no hay problema. Cualquier cosa también me escriben al correo. Ahí lo canalizamos contigo, Valeria. Está bien. Entonces les agradezco a todos por haber asistido y bueno, esperemos que les guste. Ah, bueno, hay una pregunta más. ¿Me pregunta más? Sí, en Ah, el... ya. ¿Solo va a ser AWS o Azure? En realidad solo usamos AWS, no usamos Azure. Sin embargo, si tú el proyecto final, la tarea académica, lo quieres hacer en Azure, no te voy a limitar en esa parte. Ya, si tú, bueno, aprendes AWS con nosotros, AWS, y por tu lado aprendes Azure también, y el profesor quiere hacerlo en Azure, el proyecto tienes total libertad de hacerlo, no hay ningún problema. Ahora, nos enfocamos en AWS porque son las cuentas que manejamos y además si tú conoces una nube, ya después aprender Azure es más simple porque tiene servicios equivalentes, básicamente. Entonces aprendemos bien uno y luego si quieres Google Cloud, Azure o Huawei u otros proveedores de nube, te va a ser sumamente fácil aprenderlo. Es como montar bicicleta. Aprendo a montar bicicleta en mi bicicleta, la aprendo bien y luego ya subirme en las otras bicicletas ya me es más fácil, obviamente. Es así la lógica, por poner una analogía. Creo que ahora sí. No sé si hay más preguntas, señores. Sí, genial. Ujú. Gracias a ti, Renato. De acuerdo. Ok, bueno, gracias a todos por asistir y estamos dando por finalizada esta charla. Recuerden cualquier duda, les voy a mandar un docs al grupo de todas formas. Gracias.